Hola, hola. Espero me escuchen. Buenas tardes a todos de Ecoturismo. Vamos a hacer unas pruebas. Antes de iniciar, si pueden mandarme algún mensaje de si me escucho, si me escuchan, sin ningún problema. Si no, para hacer los ajustes necesarios, pertinentes, ¿verdad? Uno, dos, tres. Saludos. ¿Me escuchan? Si me escuchan bien. Bueno, si me escuchan, pues bueno, ya por ahí vi un like, muchas gracias. Ah, perfecto, creo que sí se escucha bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos a unos cuantos minutos. Maffer dice se escucha muy poco. A ver, entonces vamos a hacer Maffer Fuentes, gracias. Déjame buscar como un... A ver, vamos a ver si poniendo... Ahí, a ver si ahí se escucha un poquito más. Ah, se escucha claro, gracias Itzel Alejandra. Un poco más de volumen, pues creo que la tengo en todo el volumen. A ver si pudieran, algunos me dicen que sí escuchan bien, entonces no sé si pudieran subirle a sus teléfonos para que puedan escuchar. Mi estimado Pepe, ya estás por ahí. Hola, un saludo, muchas gracias. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy con esta con esta plática, con esta información. Antes que nada, muchísimas gracias a Ecoturismor a través de Pepe, mi estimado Pepe, que me hizo el favor de invitarme y con mucho gusto estoy aquí con ustedes para compartir un poco acerca o lo que se pueda acerca de un tema muy importante que es acerca de la lengua de señas. Es un tema introductorio pero que espero yo que con la información que les pueda proporcionar, pues ustedes tengan un panorama un poco más amplio acerca de la comunidad de sordos y su lengua de señas. Pues voy a iniciar ya en materia, platicándoles un poco para contextualizarlos a todos ustedes. Primeramente, saber que según la Federación Mundial de Sordos, hay poco más de 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Y la lengua de señas es la principal medio de comunicación para ellos, así como parte de su cultura, una cultura muy peculiar, muy particular, que, que mantiene la comunidad de sordos. Aquí en el estado de Michoacán, según el último censo y el corte del 2014, 2015, no recuerdo muy bien, hay alrededor de entre 32,000, 35,000 personas sordas en todo nuestro bello y querido estado de Michoacán. Pues voy a seguir aquí buscando la manera para que todos se escuchen. Algunos dicen que no se escucha, pero bueno, voy a subir el volumen entonces de mi voz para que me puedan escuchar. Y entonces les decía que en nuestro bello y querido estado de Michoacán, pues hay alrededor de 32, 35,000 personas sordas, repartidas obviamente en todo nuestro estado y por obvias razones los lugares donde más se concentran las personas sordas, pues es aquí en la ciudad capital, en Morelia, lo que es la ciudad de Zamora, la ciudad de Uruapan, la ciudad de Lázaro Cárdenas, entre otras. La comunidad sorda, pues como cualquier otra comunidad que cuenta con una cultura propia y una lengua propia, pues ellos, al igual que todos, realizan y tienen sus actividades sociales, deportivas, culturales, políticas. Una característica muy especial de ellos es
que son muy aventureros, les gusta mucho viajar, les gusta mucho salir. Entonces, qué bien que esta empresa de Ecoturismor, preocupado por brindar la atención a todas las personas en este boom que ha habido en estos últimos años sobre el turismo incluyente, pues que tengan ese, pues esa iniciativa, ¿no? De abrir, de que más personas conozcan. Ellos ya han tenido la oportunidad y de, a ver, voy a tratar nuevamente, voy a ver si con mi... Zoe, pásame por favor ese rosa que tienes ahí, uno de tus tubitos. No, no, tampoco. Ahí voy, un segundo, espero que podamos solucionar esto pronto. Cuadrito, a ver si... A ver, vamos a ver. Ándale. Y un poquito menos, mira cómo es chico. A ver, me voy a ver un poquito chueco ahí, ¿ya me escuchan? Voy a acercarme el micrófono de mis audífonos. Espero que ahí se escuche un poquito más. A ver, por ahí, si gustan por ahí darme algún mensajito para checar si ya se escucha un poquito mejor y poder continuar con esta plática introductoria de la lengua de señas. Parece que sí, parece que ya se escucha un poquito mejor. Bueno, voy a continuar y espero sus comentarios. Me veo un poco así como chueco, ¿verdad? Porque tuve que hacer aquí un ajuste para poder conectarme mis audífonos. Excelente, muy bien, entonces continuamos. Les decía yo que dentro de todas las actividades que ellos realizan como comunidad, como personas sordas, pues las hay sociales, deportivas, culturales, políticas, etcétera. Y ellos son muy aventureros, les gusta viajar mucho. Y qué bien que Ecoturismor y muchas otras empresas, pero principalmente estén preocupados porque su personal conozca todas las formas, todos los medios de comunicación hacia las diferentes personas con alguna discapacidad, en este caso, que es la discapacidad auditiva de las personas sordas. También yo les decía que han tenido a bien realizar algunos viajes turísticos por aquí, por el estado, sobre todo en algunas de las tenencias, donde han participado, donde han llevado grupos de sordos a realizar todas estas actividades tan padres que realiza Ecoturismor. Entonces continuamos. Primero quisiera platicarles un poco acerca de varios mitos que hay en torno a la lengua de señas y la comunidad sorda. Una de ellas, y que es importante conocer, es que las lenguas de señas o la lengua de señas no es universal. La lengua de señas, cada país tiene su propia lengua de señas. La de aquí de nuestro país, su nombre
correcto, su término correcto es lengua de señas mexicana. Ajá. Eso es bien importante que lo sepamos, es lengua de señas mexicana, porque por ahí hemos escuchado que el lenguaje de señas mexicanas, lenguaje manual, lenguaje gestual, lenguaje mímico, etcétera, una infinidad de términos a los cuales se han referido a una lengua y que afortunadamente desde el año 2005, la primera ley general de inclusión que hubo en nuestro país, en ella ya se hizo el reconocimiento como tal, como lo es, como se merece, como una lengua. Entonces su nombre, el término correcto es lengua de señas mexicana. Ese es el nombre correcto desde el año 2005 y ahora en la actualización de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el 2011 queda ratificado. Entonces es bien importante. Otro de los mitos es que todos los sordos saben lengua de señas o todos los sordos se comunican a través de una lengua de señas, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente no es verdad porque no todos los sordos tienen acceso, no todos los sordos pueden saber o conocer que tienen una lengua propia, una lengua que les es más accesible que el ser oralizado o el utilizar un aparato auditivo, un auxiliar auditivo o lo último en tecnología que es el implante coclear. Aún así, la lengua de señas, pues es lo más accesible que tiene una persona sorda, no solo para comunicarse, sino lo más importante para aprender, para conocer del mundo, para saber cómo son las cosas, para qué son, cómo sirven, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las importancias que tiene la lengua de señas. Bueno, me regreso, creo que no terminé. Entonces no es universal, solamente la lengua de señas. Cada país tiene su propia lengua de señas. Está la lengua de señas argentina, la lengua de señas francesa, etcétera, etcétera. Incluso entre los países latinoamericanos tampoco es igual, es diferente. En cambio el español, pues nosotros en español nos podemos comunicar con cualquier latinoamericano o incluso pues algún español, etcétera. Pero en la lengua de señas no. Existen algunas similitudes, algunas señas que pueden ser parecidas, pero cada país tiene su propia lengua de señas. Ajá. Entonces les decía que desafortunadamente no todos los sordos tienen a esa lengua de señas, a su lengua natural. ¿Por qué? Desafortunadamente más del 90% de los niños que nacen sordos nacen de un seno familiar oyente, es decir, que su padre y su madre son oyentes, como nosotros, pueden escuchar, pueden hablar. Entonces ahí viene un peregrinar de los padres y sobre todo del niño de ver de qué manera me voy a comunicar, de cómo le voy a decir a mi mamá o a mi papá que necesito, que quiero, que tengo hambre, etcétera, etcétera. Y pues lo más fácil es pues la cultura predominante que es la oyente, que es lo que hacen los padres y no los culpo porque desafortunadamente durante mucho tiempo ha habido poca información o desinformación, pero poco a poco pues esto se ha ido ampliando y ya hay mayor conocimiento de la lengua de señas, de que es la lengua más accesible para las personas sordas y pero muchos de ellos para ellos se les dificulta. Entonces, ¿qué hacen los padres? Bueno, pues lo primero que hacen es ir al médico, el médico pues los canaliza con el otorrinolaringólogo, foniatra, etcétera, y lo primero que les dicen es pues llévelo a terapia de lenguaje, cómprele un auxiliar auditivo, llévelo a terapias de lenguaje y ahí hasta que no aprenda a hablar, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente sigue pasando esto, ya no a gran escala como antes, pero ahí viene, ese es uno de los problemas del por qué no todos los sordos saben lengua de señas. Pero también, según estudios, según unas investigaciones, nos han dicho que una vez que el sordo a cierta edad conoce o llega a darse cuenta de que existe una lengua que le es más accesible, pues se olvida de la terapia, de la oralización y su mundo cambia, su mundo se le abre y a través de la lengua de señas es como él empieza a conocer, él empieza a comunicarse, empieza a tener amigos de su misma condición y su vida pues es otra. Otro de los mitos que existen acerca de las lenguas de señas es que si una persona sabe el alfabeto en señas o sabe deletrear manualmente palabras, etcétera,
ya sabe lengua de señas y no es así. El deletreo manual, el alfabeto en señas o alfabeto dactilológico, tiene una función muy específica o unas funciones muy específicas dentro de la lengua de señas. Es parte de la lengua de señas, pero el deletreo manual o el alfabeto en señas no es todo lo que es, no es toda la lengua de señas. Ajá. Y finalmente, que la lengua de señas pues también es una traducción literal de lo que hablamos o de lo que leemos. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque la lengua de señas tiene su propia gramática y su propio vocabulario, ¿sí? Su propia estructura gramatical que es independiente del español y que es independientemente de las demás lenguas, ¿no? O de los demás idiomas. Entonces, una vez visto esto de los mitos y algunas situaciones, pues entonces vamos a dar inicio con lo que es la lengua de señas. La lengua de señas, tenemos varios tipos de lengua de señas. Existe la lengua de señas manual, donde únicamente usamos una mano, bimanual, donde usamos las dos manos para reproducir algunas señas, y muchos otros tipos de señas. Ahorita, para poder iniciar, vamos a empezar con uno de los elementos de la lengua de señas importantes y que yo les hacía mención hace un rato, que es el alfabeto manual o el alfabeto en señas. Entonces, para esto, pues vamos a, como es una lengua visogestual, tridimensional, pues vamos a iniciar pues como todos, ¿no? Empezamos alguna vez conociendo las letras, y en este caso vamos a iniciar conociendo la lengua de señas a través del alfabeto en señas, el alfabeto manual, ¿ok? Entonces espero que todos estén muy listos, estén atentos. Vamos a iniciar ya con esta pequeña introducción, este pequeño curso, para que por lo menos conozcan y sepan decir su nombre, poder saludar a cualquier persona sorda y tengamos ese contacto, esa importancia de tener una comunicación con otra persona, ¿no? Antes de eso se me pasaba también que es importante mencionar que tiene que ver con los términos correctos hacia las personas sordas. Ya vimos el término correcto de su lengua, que es lengua de señas mexicana. Ahora vamos a ver el término correcto hacia una persona que no escucha o que no habla, ¿sale? Entonces, a lo largo de muchos años hemos escuchado muchos términos, incluso despectivos, incluso discriminatorios, como lo son el mudo, el mudito, el sordomudo, el silente, etcétera. Esos son términos incorrectos, totalmente incorrectos. Los términos correctos, y que es importante que los conozcamos, porque para empezar a no ser una persona que discrimina, pues tenemos que empezar por eso, por conocer cuáles son los términos correctos para referirnos a ciertas personas, en este caso a las personas sordas, ¿no? A las personas con discapacidad auditiva. Y uno de los términos que adopta la Organización Mundial de la Salud, pues es precisamente ese, de manera general, que es persona con discapacidad auditiva. Ese es uno de los términos correctos. Nótese la diferencia de decir discapacitado auditivo a decir persona con discapacidad auditiva, ajá, que es diferente. El decir discapacitado también término despectivo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues que las personas que no escuchan, pues son eso, son personas. Entonces, por eso la importancia de llamarle persona, anteponerle el término persona, y ya después lo que la limitación o la discapacidad que tenga, ¿no? Entonces, uno de los términos correctos es persona con discapacidad auditiva. Otro de los términos correctos, aunque se escuche fuerte, es persona sorda o sordo. Ajá. A lo mejor se escucha fuerte, pero ellos, la Federación Mundial de Sordos, ha determinado y dice, no, a nosotros sí nos gusta, porque somos sordos. Ajá, no somos sordomudos. Sordomudo es aquel que en realidad tiene dañado su aparato fonoarticulador, las cuerdas bucales, y que no puede emitir sonido. Los sordos pueden emitir sonido. Los sordos pueden pronunciar ciertas palabras, no de manera fluida como nosotros, no de manera clara como lo hacemos nosotros, pero por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, por eso es sordo o persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Entonces es importante conocer
los términos. Bueno, entonces ahora sí, una vez conociendo un poquito el contexto y algunas situaciones importantes acerca de la lengua de señas de la comunidad de sordos, pues vamos a dar inicio con el alfabeto manual, ¿ok? El alfabeto en señas. Y vamos a empezar haciendo la primera configuración. Bueno, para esto tenemos que saber qué es configuración. La configuración es otra cosa más que la forma que adopta nuestra mano para representar algo. En este caso, vamos a representar una letra del alfabeto que es la letra A. Entonces la forma, o sea, la configuración la primera es de esta forma. Ajá. Entonces, ustedes que ven de frente, esto es lo que tiene que ver su compañero de frente. No de esta forma, y a esto le llamamos la orientación. Es bien importante orientar nuestra mano. Esto no es la letra A. La letra A es orientarla hacia esta forma, hacia este lado donde se vea esta parte de nuestra mano hacia el frente, no el dorso. Ajá. Entonces empezamos con la letra A. Siguiente letra, tenemos la letra B. Esta es otra forma, esta es otra configuración para que representa la letra B, y también lo que estamos viendo, lo que estamos enseñando hacia el frente es también la palma y con nuestro dedo pulgar cruzado en medio de nuestra palma de la mano. Ajá. El dorso es la parte del dorso, es lo que nosotros veríamos con nuestros ojos, ¿ok? B. Siguiente, C, si se fijan, pues tiene la forma de la letra, ajá, una C, utilizando, se fijan, todos nuestros dedos, ajá, unidos, y hacemos esto, porque luego a veces vemos que únicamente hacen con estos dos dedos, si se fijan, lo estoy moviendo para que vean, y la forma correcta es de esta manera, representando la letra C. Siguiente, D. Vamos a unir dedo pulgar con dedo medio y queda arriba el dedo índice. Ajá. Y si me volteo un poquito, ustedes van a fijarse, hasta incluso parece como si fuera la letra D que normalmente escribimos nosotros en la libreta, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces D. Siguiente letra E. Ajá. Y esta es la forma correcta de la letra E. Siguiente letra F. Ajá. La letra F, voy a hacer varios movimientos para que vean cómo es esta configuración. Ajá. F. Siguiente tenemos la letra G. Ajá. Como si fuera una pistolita. Únicamente se ve el dedo índice y el pulgar. Ajá. Entonces la letra G. Y ahora sí, la parte del dorso es la que queda hacia afuera y nosotros vemos la otra parte de nuestra mano. G. Para la H vamos a añadir el dedo medio y de esta manera es la letra H. ¿Ok? H. Siguiente, letra I con nuestro dedo meñique, así, a lo alto, y los otros dedos sosteniéndolos, tenemos la letra I. Con esta misma configuración vamos a hacer la J. Entonces lo único que vamos a hacer es como si la dibujáramos. Si se fijan, J. Ajá. Entonces hacemos un movimiento J. J. Siguiente, la configuración para la letra K. Observen, así es como se ve el dorso de la mano hacia ustedes, es lo que están viendo y esa es la orientación. Entonces me voy a voltear para que vean cómo es del otro lado, cómo se vería. Ajá. Entonces, pero la ubicación y orientación es de esta manera y hacemos un movimiento hacia arriba. K. Ajá. K. Siguiente, L. Se fijan, es como la forma de la L con nuestro dedo índice y pulgar. L. Ajá. Doble L con esta misma y hacemos un movimiento así. Doble L. Ajá. Doble L. Siguiente tenemos letra M. Con nuestros tres dedos. Ajá. Índice, medio y anular. M. Ajá. Escondemos uno de nuestros dedos y ahora nos queda la letra N. Para representar la ñ, con esta misma n, por la tilde vamos a hacer un movimiento así, ñ, ajá, de lado a lado, ñ, ajá. Siguiente, o, o, se fijan, pues es forma circular, entonces nuestra mano está orientada
de tal suerte que esto es lo que se ve. Entonces, si yo lo muevo, esto es lo que veríamos nosotros y así. O, siguiente, P. Esta es estática, no se mueve. Entonces, tenemos índice y medio abiertos y en medio de estos dos el dedo pulgar. Ajá. P. Siguiente, Q. La Q es como, bueno, la configuración es como como cuando decimos qué onda con la lana o cuánto, ¿no? Así. Entonces, pero con nuestra mano orientada y ubicada de esta manera. Q y hacemos un movimiento así. Q. Esta es la configuración. Entonces la orientamos de esta manera y hacemos este movimiento. Q. Siguiente, R. Ajá. Cruzamos dedo índice y dedo medio. Ajá. R. Ajá. Como si hiciéramos changuitos, hagan de cuenta. R. Ajá. Doble R y hacemos un movimiento de lado a lado. Doble R. Ajá. Doble R. Siguiente, S. Ajá. S. Entonces el puño cerrado, queda el dedo pulgar hacia el frente. S. Siguiente, T. Con este dedo pulgar lo colocamos en medio del índice y del dedo medio. T. Ajá. Siguiente, U. U. Son dos dedos, dedo índice y dedo medio, unidos. U. Si abrimos, entonces ahora va a ser la V. Si le agregamos el otro dedo, el anular, va a ser W. Seguimos ahora con la X, ajá, que es la misma configuración para la Q o la de dinero, y hacemos un jaloncito hacia nosotros. X. X. Siguiente, Y o Y. Ajá. Y o Y. ¿Sí? Dejamos arriba el dedo pulgar y el dedo meñique y entonces hacemos el dorso queda hacia allá, entonces Y y finalmente tenemos la Z. La Z la vamos a dibujar con nuestro dedo índice de esta manera, Z. Entonces dibujamos la propia letra con el dedo índice, Z, ¿ok? Entonces, el alfabeto manual tiene unos usos muy particulares, como yo les decía. El primer uso y el más importante es para nombres propios, nombres de personas. Ajá. Por ejemplo, para yo decir, si me pregunta alguien cómo te llamas o cuál es tu nombre, entonces yo lo voy a deletrear. Como por ejemplo, entonces mi nombre es Miguel. Ajá. Y entonces el apellido, entonces hago como el espacio y digo Miguel, sigue Almanza. Entonces, Miguel Almanza. Ese sería mi nombre representado a través del alfabeto en señas o el alfabeto manual. Otro de los usos que se le da al alfabeto es para representar siglas. Por ejemplo, la OMS, ajá, el IMSS, el IMSS, etcétera, para siglas del alfabeto, de siglas de alguna dependencia, alguna institución u organización. Y finalmente, el alfabeto en señas nos va a servir para alguna palabra que aún no tenga su significado en la lengua de señas, ¿no? Alguna palabra sobre todo muy técnica, alguna palabra científica, así que todavía aún no tiene su representación en la lengua de señas. Entonces esos tres usos son los que normalmente se les da al alfabeto en señas. Por lo tanto, el alfabeto manual o alfabeto en señas no es toda la lengua de señas de cualquier país, ¿no? Entonces, vamos a dar otro repaso del alfabeto manual, un poquito más rápido. Entonces, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L o L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y o Y y finalmente
Z. Ajá. Entonces ahora inténtenlo ustedes, cada uno de ustedes, de decir su nombre en lo que yo les comento algo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cada una de nuestras letras para decir su nombre. Por ejemplo, el de Pepe, ahí te va Pepe, mira, P, P. Margarita, que espero todavía esté por aquí. Margarita. Así sería. Entonces es nada más estar cambiando la forma de la mano, es decir, la configuración con cada una de las letras de manera continua para ir decir su nombre. Bueno, por aquí Leti, por ejemplo, que también está. Leti. Ajá, terminando con Y o Y, ¿verdad? Por supuesto, sería así. Entonces, Leti. Entonces sería alguien más por ahí. Diana. Ana. Diana. Diana. Por ejemplo, Diana, que también está por ahí. Esta es la letra D. Di. A. Na. Diana. Este sería tu nombre. Diana. Ajá. Y así cada uno de ustedes, de los que están aquí participando, puede. Jai. Jaimina. Saludos, Jai. Entonces vamos con Jai. J-A-Y. Jai. ¿Sale? Si quieres que te diga tu nombre completo, entonces Jai con Y o I latina, Jaimina y. Entonces nuevamente empiezo. Jaimina. ¿Ok? Entonces nuevamente Jaimina. Naye, también me parece que por ahí está Naye. Entonces, Naye. Ajá, entonces así sería. Naye. Si quieres completo, Nayeli. ¿Ok? Entonces, ese sería su nombre representado con el alfabeto manual o el alfabeto en señas. Entonces recuérdenlo, muy importante. El alfabeto manual o alfabeto en señas solo lo vamos a utilizar en nombres propios, siglas, palabras técnicas, palabras científicas o alguna palabra en el español que en la lengua de señas no la tengamos aún. Entonces son los usos. Ajá. Entonces por ahí tenemos una pregunta, ¿cuál es la velocidad? Bueno, la velocidad, la mayoría de los sordos, como ya lo saben, pues sí deletrean un poquito más rápido, pero evitar hacerlo muy lento o demasiado rápido, porque luego a veces no se entiende. Perdón, entonces por ejemplo, veamos un nombre, bueno, el mío, miren, la velocidad, pues una velocidad intermedia. Ajá, y entonces más o menos así. Obviamente los que están empezando, los que están iniciando, pues lo están haciendo poco a poco, lento, hasta ir tomando la velocidad, pero no hay ningún problema. Si hay alguna persona sorda que nos esté deletreando su nombre y lo hace demasiado rápido, porque también al igual que el español, hay personas que hablan muy rápido, hay personas que tienen la voz, la alzan mucho, otros con la voz muy bajita. También sucede en la lengua de señas. Hay sordos que expresan la emoción un poquito más y hacen las manos, deletrean muy rápido, otros deletrean. Entonces sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que le decimos a una persona oyente, exactamente. A ver, espérame más despacio. O a ver, un poquito, súbele un poquito a tu volumen, ¿no? Porque no te escucho. O cosas, exactamente lo mismo podemos hacer con una persona sorda. Entonces, nosotros podemos decirle, a ver, espérame, despacio, por favor. Ajá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para el despacio vamos a hacer esta configuración. Observen las dos manos con esta configuración de manera simétrica, las dos así, y hacemos un movimiento, uno hacia el frente y otro hacia atrás, a la misma manera. Entonces vamos a decir, despacio, ajá, despacio, por favor, ¿sí? Por favor. Entonces, si se fijan, pues la lengua de señas no solamente es decir cosas con la mano, también es importante el gesto, que a nivel lingüístico se le llama rasgo no manual,
que acompaña a la lengua de señas para precisamente veamos la intención. Ajá. No es lo mismo decirle así, por favor, ¿no? Por favor, a decir porfis, porfis, ¿no? Ajá, con un rasgo, un gesto que exprese lo que queremos decir, ¿ok? Entonces, recuérdenlo nuevamente, si alguien nos está deletreando rápido, podemos decirle despacio, ¿no? Así, ajá. Movimiento, despacio, porfis, porfis, ¿ok? Bueno, entonces vimos el alfabeto que podemos empezar, pues es importante porque a través del alfabeto vamos a decir nuestro nombre, apellido, etcétera. Vamos ahora a pasar a que sepamos un poquito lo que tiene que ver con saludos y expresiones de cortesía. Ajá. Saludos, por ejemplo, si yo le quiero decir a un sordo, me saludas a fulano, saludos, ajá. Entonces es el puño cerrado, voy a voltearlo para que vean con esta colocación, más o menos a esta altura, y hago como si lo estuviera saludando. Hagan de cuenta que tengo otra mano aquí, y entonces saludos, ajá. El primer saludo, normalmente, que hacemos es el hola, ajá. Hola, hacemos esta configuración, dedo meñique, dedo anular abajo, dedo medio, dedo índice y nuestro dedo pulgar. Lo vamos a colocar más o menos a la altura de la sien, ajá, de esta forma, y el movimiento que vamos a realizar es este, ajá, hola. ¿Y cuál es el rasgo no manual o el gesto? Bueno, pues si estoy saludando a una persona, la cual tengo mucho gusto de saludarlo, pues lo voy a hacer con una sonrisa. Nótese que no estoy diciendo hola, ajá, porque no es lo mismo el gesto o el rasgo no manual a deletrear con mi boca. Hola, ajá. Lo que estamos haciendo es acompañándolo con la intención que nosotros queremos dar ese mensaje, ajá. ¿Sí? Con una sonrisa, ajá. También podemos saludar sin compromiso, o sea, por compromiso. A lo mejor no queremos saludar a la persona, pero queremos ser amables, queremos ser cortés, ¿no? Entonces le hacemos así, ¿no? O sea, entonces ahí va la intención, ¿no? Con lo que queramos decir, con nuestro gesto, con lo que queremos representar. Entonces, hola. Hay una variante que podemos utilizar y que también podemos ver con muchos de los sordos que realizan y que es con toda la palma así, de esta manera, ajá, abriendo todos los dedos y haciendo igual el mismo movimiento, el mismo gesto. Ajá. Entonces, tenemos dos variantes, una con esta configuración, otra con toda nuestra mano así. Y por ejemplo, un sordo que tiene mucho público o está dando alguna conferencia, pues puede hacer así, le hace hola, hola, ¿no? Como decir hola, 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 o hola, 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 ajá. Entonces, la forma correcta, las dos variantes, hola así, hola así. Entonces podemos utilizar esas dos variantes, porque luego a veces al inicio de mis cursos yo les decía, no, pues así no, es hola, que no es que... Y me preguntaban y me decían, pero yo he visto que conozco a un sordo y él le hace así. Entonces, o sea, no, no es que esté mal, simplemente, entonces ahí aprendí, eso ya tienes muchos años, ahí aprendí que entonces es importante darles, que ustedes conozcan las variantes que existen y que ustedes pueden encontrarse en la calle a una persona sorda para decir un simple hola. Hola así o hola así. Siguiente, para continuar con estos saludos, tenemos el de buenos días. Ajá. Entonces, buenos días, hay dos variantes. Uno lo hacen con la palma así, decir buenos, ajá, aquí del pecho, ajá, los que son aquí, importante, me acordé de otra cosa porque también me han preguntado, oye, ¿y con cuál mano hago la seña? Ajá. Entonces, la seña la vas a hacer con la mano dominante, con tu mano dominante. Si eres diestro, la seña dominante es la que se va a estar moviendo. Si eres zurdo, lo vas a hacer así. Entonces, un zurdo lo haría con la izquierda y diría, ajá, un diestro con la mano derecha para decir hola, ¿no? Hola. Entonces, siguiente, vamos a ver buenos días. Ajá, entonces esta es una variante así, buenos con toda la palma,
O la otra es inicializada, ¿no? Así que muchos pudiéramos identificarla como la letra B, ¿no? Ajá, entonces, buenos, entonces este es buenos, ¿ok? Siguiente vamos a hacer una seña de mano, perdón, disculpe, con una seña de mano base, ¿sí? Entonces la mano base va a ser la mano no dominante, ajá. Entonces, con el puño cerrado y nuestra otra mano va a hacer esta configuración, ajá, esta configuración. Y entonces para decir día sería así, un movimiento así, ajá, como el movimiento natural, ajá, que vemos cuando el sol nace y se esconde, ¿sí? Días. Entonces van las dos señas. Buenos días, ¿ok? Buenos días. Ajá. Entonces hacemos este movimiento. Buenos días. Para buenas tardes, este es el mismo, buenas o buenas. Y también tenemos dos variantes. Una de tardes, que es utilizando esta configuración, ajá, nuestra mano no dominante o mano base, así y como si la partiéramos a la mitad y hacemos este movimiento aquí, ajá. La otra, y es la seña más natural que usaban nuestros ancianos sordos, que es con toda la mano abierta, así, y decía tardes, ajá, tardes. Entonces, buenas tardes, como partiendo, hagan de cuenta que todo el brazo es todo el día, y entonces lo partimos aquí a la altura del codo, ¿no? Pero de esta manera aquí. Entonces podemos decir tardes así, recuerden, con esta configuración, o tardes así, la que a ustedes más se les acomode. Entonces, buenas tardes, ajá, buenas tardes. Siguiente, buenas noches, este es igual, buenas noches. Aquí si no tenemos variante, es esta configuración, un movimiento de arriba hacia abajo en la cara, ajá. Noches, ¿sale? Buenas noches. Entonces nuevamente regresamos. Hola, hola. Buenos días, ajá. Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Siguiente. Lo vemos, ya lo saludamos. Hola, buenos días. Ahora, ¿cómo estás? Bueno, voy aquí de una vez a, en esta parte, si es alguien nuevo con el que estamos interactuando y queremos preguntarle su nombre, ajá. Queremos preguntarle cómo te llamas o cuál es tu nombre, ajá. Entonces, para eso vamos a utilizar dos simples señas muy fáciles. Primero, el pronombre personal de tú, ajá, que lo vamos a hacer con nuestro dedo índice y señalando a la persona. Por ejemplo, tú, ajá. Por lo tanto, para decir yo, digo así, me señalo a mí mismo, yo, ajá. Entonces yo le quiero preguntar a la persona, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Entonces le digo, tú, y hacemos esta configuración, ajá, así, con el dorso de este lado, y este movimiento, nombre, ajá, esta seña que está ahí es nombre, ajá, y el rasgo no manual, ajá, el rasgo no manual es pongan la cara como si fueran a pregunta, como de what, ¿no? De pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ajá, ¿se fijan el rasgo no manual? Ajá, ajá, entonces estamos haciendo una pregunta levantando nuestra ceja. Tú, nombre, ajá, quiere decir, ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? Ajá, nuevamente, ajá. Entonces, cuando preguntamos la persona sorda o ustedes tienen que contestar, ajá, yo o mi nombre, ajá, y entonces aquí vamos a usar el alfabeto, ¿no? Mi nombre es, por ejemplo, Miguel. Ajá, entonces cuando nos pregunten nombre, el nombre es, deletreamos el nombre, ¿ok? Podemos decir con apellido, ¿no? Todo depende si les están preguntando o no. Entonces recuerden, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ajá, nombre, ¿ok? Entonces ya, le saludamos, le dijimos hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y después le preguntamos su nombre. Después podemos hacer la pregunta de cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás? Y para esto vamos a tener
Esta es la configuración, observen, de la mano para decir cómo, ¿sí? ¿Cómo? Podemos, alguna variante, algunos sordos hacen así como la C, exactamente la C, ajá. Yo prefiero esta que es un poco más natural, ajá. ¿Cómo? Y finalmente estás así. ¿Cuáles son la configuración de estas dos manos? Ajá. Es esta la configuración. Entonces la ponemos igual en vertical y hacemos un movimiento hacia abajo. Estás, ¿ok? Entonces nuevamente, igual hacemos nuestro rasgo no manual o nuestro gesto de pregunta. Ajá. Ajá. Entonces nuevamente, ¿cómo? Ajá. ¿Estás? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo estás? Y podemos contestar, pues lo clásico que cualquiera de nosotros contesta, bien, ajá. También tenemos la variante esta de bien utilizando esta configuración, ajá, y con una sonrisa o, ajá, esta otra configuración, observen, ajá, entonces podemos usar, ¿no? Y pues si no estamos bien o no nos sentimos bien, es igual esta misma configuración, así o así, y mal. ¿Cómo estás? Mal, ¿ok? Mal, movimiento así. Mal, ¿ok? Nuevamente entonces bien. Obviamente no vamos a decir así. Sí, porque nuestra cara está reflejando otra cosa que no. Entonces, bien, ¿no? Con una sonrisa. Bien, ajá. O mal. Entonces sí, tampoco vamos a decir mal así. Estoy mal, ¿no? O sea, pues tampoco. Entonces, por eso es bien importante el rasgo no manual o el gesto que acompaña a la seña. Ajá, entonces, otro de los mitos es que nada más es el movimiento de las manos, ¿no? Es una, eh, es un, es una lengua completa, visogestual, espacial, ajá. Entonces, la vista, los gestos y el espacio donde se reproducen, eso nos da todo lo que es la lengua de señas, ¿ok? Entonces ya, bien, bien o mal, ¿no? Mal. Y finalmente terminamos con el gracias, ajá. Entonces el gracias, nuevamente, nuestra mano base, la configuración, observen, ajá, el dedo medio queda abajo y hacemos un toque y un movimiento ligero así, ¿sale? Gracias. Gracias. Igual el gesto que va a acompañar. Gracias, ¿sí? No es hasta acá, ni es así, ni es como un movimiento totalmente vertical, sino un poquito como media luna. Gracias, ajá. Gracias, ¿sí? Gracias. Y entonces, si es por primera vez que conocemos a esta persona, pues vamos a decir mucho gusto, ¿no? Mucho gusto, ¿ok? Mucho, entonces esta es la configuración, observen todos los dedos, ajá, así unidos, y entonces hago el movimiento así, mucho, y para gusto hacemos esta configuración y en el pecho un movimiento circular, gusto, y rasgo no manual o gesto, sonrisa y aparte un poquito de inclinación de mi cabeza, sí, ajá, mucho gusto, ajá, o podemos hacerlo con las dos manos, sí, mucho gusto. Entonces, nuevamente, el gusto es movimiento circular, ajá, con esta configuración, así, gusto, mucho gusto, ajá, ajá, entonces después tenemos el por favor que ya vimos, gracias, y si queremos contestar, de nada, ajá, de nada. Entonces es así, esta es la configuración. Aquí abajo de la barbilla del mentón decimos gracias. Ajá. Para despedir podemos decir hasta luego. Nuestras dos manos con esta configuración, ajá, la colocamos y la orientamos de esta manera, perdón, y hacemos hasta, nuevamente, hasta, ajá, de aquí del pulgar hacia afuera, hasta luego. Entonces el luego es esta configuración y un movimiento hacia afuera, hacia la derecha, luego, ajá,
Hasta luego. Hasta luego. O la otra, nos vemos. Entonces hacemos nos vemos. Y nos vemos, pues es como estos, como si fueran los dos ojos. Los cerramos así. Nos vemos. Nos vemos, o podemos añadir y hacer la combinación de nos vemos luego. Nos vemos luego. Entonces ese es otro, por ejemplo, si queremos decir, oye, disculpa o perdona y queremos preguntarle algo, esta es la configuración, como, bueno, pudiera ser de cuernos, y decimos, disculpa, disculpa. Por ejemplo, disculpa, ¿cómo te llamas? Por ejemplo. O cualquier otra cosa que querramos preguntarle. Vamos a hacer entonces un repaso de los saludos. El de hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. O cómo te llamas. Tu nombre. Y después, ¿cómo estás? ¿Cómo? Observen, ¿cómo estás? Entonces ya contestamos. Bien, gracias. O bien, o mal. Gracias, ¿no? Por la atención de preguntarnos. Gracias. Mal o gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Por favor, que ya vimos por ahí. Por favor. Disculpa. 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 Hasta luego. Hasta luego. Y nos vemos o nos vemos luego. Nos vemos luego. Para contestar cuando nos dicen gracias, pues de nada o por nada. De nada o por nada. Creo que tenemos poco tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna seña en específico que quisieran ver. Pues tenemos mucho. Pues la lengua de señas, este es pues solamente una probadita, pero pues obviamente como cualquier idioma es todo un idioma, el cual pues se requiere tiempo, práctica como todo. Entonces podemos ir esto pues aprendiéndolo conforme vayan pasando los tiempo, y quien esté interesado, pues ahí estamos para continuar aprendiendo. Otra cosa que les quiero comentar, y que es bien importante dentro de esta cultura de las personas sordas, tienen una tradición que es el de ponerle una seña o su firma de cada una de las personas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, para que todos nosotros seamos identificados o sepan de quién se trata, quién es quién, tiene una seña, o una firma, y es así es, seña, o firma, ¿sí? Esta es la manera de decir, ¿cuál es tu seña, por ejemplo? ¿Cuál es tu seña? Y entonces todos y cada uno de nosotros que pertenecemos o convivimos con la comunidad sorda, o que tenemos contacto, tenemos una seña, por ejemplo, y esa seña, lo más correcto es que esa seña te la ponga una persona sorda, ¿no? Porque ellos son pues los dueños de su lengua, ¿no? Y de esta tradición. Entonces, esta seña se puede poner de acuerdo a un rasgo característico físico o de personalidad de cada uno de nosotros. Puede o no iniciar con la primer letra de nuestro nombre, o la primer letra de nuestro nombre y la primera letra de nuestro apellido, pero puede o no. Todo depende, ellos son los expertos, ellos les dirán, pues mira, tu seña va a ser esta. Entonces, depende de un rasgo físico o característico físico o de personalidad. Por ejemplo, mi seña es y para la mía,
utilizaron, si se fijan, la letra M y la letra A, que es de Miguel Almanza. Ajá. Aquí, ajá. Miguel Almanza. ¿Y yo por qué tengo esa? Bueno, porque mm, según me cuentan, mi mamá quería que yo naciera así de barba partida, pero como no nací con la barba partida, pues digo, pues aunque sea que tenga la seña, ¿no? Entonces por eso es Miguel Almanza. Por ejemplo, mi papá, que es sordo, él tiene una seña así, ajá, ¿sí? Si se fijan así como jalándose la oreja y bueno, él me cuenta que pues que de niño fue muy tremendo, muy travieso y siempre que se portaba mal le jalaban la oreja, ¿no? Entonces ya sabían a quién era el que le jalaba la oreja, pues a Miguel, ¿no? Él era de los necios de la escuela, incluso pues y hasta de la familia, entonces siempre le jalaban por eso es la seña de Miguel y no empieza ni con la M ni nada. Entonces es de acuerdo a un rasgo característico físico de personalidad y puede o no iniciar con tu nombre o con la primera letra de tu nombre o con la primera letra de tu nombre y primera letra de tu apellido, cualquiera, cualquiera puede ser, ¿sí? ¿Dónde podemos aprender lenguas de señas? Bueno, las personas que estén interesadas en aprender, Mafer, muchas gracias. Pues les dejo por ahí mi contacto o con Pepe a través de Ecoturismo. Tienen mis contactos, se pueden comunicar con ellos. Si no pueden, tenemos una página, formo parte de la Asociación Michoacana de Intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, en Lengua de Señas, y es AMILS, ajá, por sus letras A, M, I, L, S, AMILS, que es Asociación Michoacana de Intérpretes en Lengua de Señas, AC, Asociación Civil, en el Facebook o ahí estamos, también ahí pueden preguntar y ahí se pueden poner en contacto conmigo. O mi face que es Mike LSM Almanza, también se pueden contactar y con todo gusto podemos ahí buscar dentro de los cursos que damos, les daremos toda la información que necesiten. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues se llegó el tiempo, lástima, pero estamos ahí a la orden, mis estimados de Ecoturismor. Un saludo a todos, un saludo, me dio mucho gusto que me hayan invitado y espero que nos veamos pronto, próximamente, ¿sale? Saludos a todos y gracias los que se conectaron y seguimos ahí al pendiente.